Deuteronomio, versículos del 12 en adelante, vamos a hablar acerca de el cuidado de no olvidarnos de Dios, ¿verdad? Cuidado con olvidarnos de Dios, mis amados hermanos. Es un peligro latente en la vida del ser humano y en la vida del creyente también, ¿verdad? Es un peligro, hermano, olvidarnos de Dios. Ahora, hay aspectos en los cuales la Biblia nos está enseñando acerca de olvidarnos de Dios. ¿Qué es olvidarnos de Dios también? No solamente, hermano, está hablando el gran líder Moisés a su pueblo acerca de olvidar a Dios cuando estemos en bendición, sino también que nos va a hablar acerca de olvidarnos de Dios en cuanto a cumplir su palabra. Porque muchas veces, hermano, puede suceder de que el hombre se olvida de Dios porque está bien bendecido, porque tiene mucha abundancia, tiene salud, tiene prosperidad, tiene fuerza, ¿verdad? Y a causa de eso el ser humano se envanece y se olvida de su Dios. Pero también, hermanos, podemos olvidarnos de Dios cuando no obedecemos su palabra. Aunque estemos en una iglesia, aunque quizás tengamos necesidad, pero si estamos olvidando ser obedientes a Dios, entonces, ¿qué significa? También nos estamos olvidando de Dios. Hay muchas formas entonces de cómo olvidarnos de Dios, pero empecemos por la primera. ¿Qué le sucedía al pueblo? ¿Qué era lo que estaba la palabra exhortándole a Israel? Que tuviera un cuidado, el cuidado de olvidarse de donde Dios nos había sacado también. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha sacado del puro polvo, hermano? Sí, ayer meditábamos un buen rato después del culto con algunos hermanos y verdaderamente estamos vivos por pura misericordia de Dios. Si Dios, hermano, nos sacó de la esclavitud, al igual que al pueblo de Israel le sacó de Egipto, a usted y a mí también Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, que es la representación de Egipto. En el pecado vivíamos, en el mundo vivíamos, íbamos a donde queríamos y creíamos que estábamos bien. ¿Por qué razón, hermano? Porque nosotros no nos habíamos dado cuenta que estábamos atados al pecado, que estábamos esclavizados en él. Entonces, ahora que usted ha venido al conocimiento de la palabra de Dios, no se le olvide de dónde Dios lo sacó. Por eso empieza la primera exhortación en el capítulo 6, versículo 12. Cuídate de no olvidarte de quién, de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿A dónde estábamos nosotros? Sirviéndole el pecado. Éramos obedientes. Íbamos donde Él decía. Éramos capaces quizás de mentir. Éramos capaces, hermanos, de cualquier excusa con un solo fin. El fin de agradecer y quedar bien con el pecado. Estábamos entonces en esclavitud. ¿Y qué quiere recordarnos Dios en esta hora? Que de ahí nos sacó el Señor. De ahí fuimos liberados. De ahí fuimos nosotros, hermanos, por el medio del Señor, liberados. Entonces, ahora que estamos en un lugar en donde aparentemente la gloria sea para Dios, en donde estamos glorificando el nombre del Señor, amado hermano, no se le vaya a olvidar de donde Dios lo sacó. No se le vaya a olvidar, no vayamos nosotros a caer en el exagerismo de algunos, ¿verdad? Ay, miren esa gente cómo está. Y no, de allí lo sacó Dios a nosotros, ¿no? ¿Y qué pasó? Se nos ha olvidado, ¿ah? A veces así se nos olvida. Entonces Dios le decía al pueblo por medio de Moisés, les decía lo siguiente: cuídate de qué, de no olvidarte de Jehová que te sacó. Aleluya. No fue usted, ¿verdad?, el que vino a la iglesia. Voy a ir al culto, no, fue Dios quien lo sacó de ese lugar donde estaba usted esclavo. Porque muchos se jactan. Hay algunos que hasta llegan a decir: ay, mire, gracias a Dios yo no conozco el mundo. Mentirosos. Amén. ¿Y a dónde nació, pues? No, es que me crié en un lugar cristiano. Pues le tengo una noticia: Dios fue el que lo trajo aquí. Aunque haya nacido en el Evangelio, aunque su familia todo el tiempo haya sido cristiano, pero quien no permitió que usted estuviera allá en la esclavitud, ¿quién fue? Entonces, ¿la gloria para quién es? No soy yo, ¿verdad? No, es que yo nací aquí en una familia cristiana. No, fue Dios quien le permitió nacer allí. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a este pueblo también? Que se cuide, que fue Dios quien lo liberó de allí. Entonces, el versículo 12, continuamos. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de... la palabra casa de servidumbre quiere decir que éramos sirvientes. ¿A qué servíamos?
al pecado. Decía el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, dice que no traigamos los miembros de nuestros cuerpos al pecado, dice, ¿verdad? Porque ahí los llevábamos antes, sino ahora traerlos ¿a qué? A darle la gloria a Dios. ¿Para qué servía a nosotros nuestro cuerpo? ¿A qué disposición lo poníamos? Al pecado. Pero dice Dios ahora, hermano, que de allí Él nos ha sacado. Usted ya no está esclavo en el mundo. Jesús dijo estas palabras, que los dejaba en el mundo, pero que dijo, ya no eran del mundo. Amén, hermano. El mundo lo ve, usted vive a la paz de ellos y ellos hacen cosas que usted no hace. Pero acuérdese, es Dios quien ya le sacó de ese sistema pecaminoso. Y no se le vaya a olvidar. ¿Y cómo se me puede olvidar, hermano, que Dios me sacó de esa esclavitud? Bueno, versículo siguiente, por favor. Versículo 13. A Jehová tu Dios temerás. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro corazón, nuestro temor, nuestra obediencia debe de ser ¿a quién? A Dios. Y si vamos a hacer algo, cuando la palabra de Dios dice en la siguiente parte, y a Él solo servirás, quiere decir que no tendremos en nuestro corazón ningún espacio para darle y dedicarle tiempo a otra cosa, si no sea nada más que a Dios, hermano. Pues su vida y la mía solo son para Dios ya. Ayer nos hablaba el Señor acerca de la necesidad de entender que nosotros, hermanos, ¿qué nos decía el mensaje de ayer? Para los que nos acordamos. ¿De qué hablaba la Escritura el día de ayer? ¿Cómo? Eso, que somos propiedad de Él. De eso nos hablaba, ¿verdad? Si somos propiedad de Él, ¿qué nos está diciendo ahora el Señor? Tenemos que servirle a Él. Lo que hagamos tiene que hacer para Él. Todo lo que yo haga, todo lo que yo diga debe de ser del agrado de Dios. Y dice la siguiente parte, y por su nombre jurarás. Esta palabra está dando a entender, hermanos, que todo lo que yo vaya a hacer debe de ser en representación de Dios. Por lo cual, ni hablar debe de ser sí o no, porque yo estoy representando ¿a quién? ¿A quién representa la iglesia? Exacto. Cristo nadie lo ve. Cristo solo lo vieron los discípulos y los apóstoles de aquel tiempo. Ahora, hermano, Cristo se refleja ¿en quién? En nosotros. Y cuando yo hablo, ¿qué estoy hablando? Aparentemente estoy hablando en nombre de Dios. Y eso es lo que se refiere. Por eso también la Escritura en los mandamientos dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Cuidadito con andar poniendo a Dios en cosas que no son verdad. No es agrado de Dios. Cuando dice jurarás se refiere a eso. Que yo estoy hablando una verdad y esa verdad tiene respaldo. ¿Quién me respalda? Es Dios. Y si yo estoy mintiendo, entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo a Dios en vano. Aunque yo no diga por Diosito, pero como la gente dice, ese es cristiano, cree que lo que estamos hablando es la verdad, cree que estamos en integridad. Entonces, ¿qué estamos reflejando? La verdad de Dios. Y si yo miento, hermano, estaría utilizando el nombre de Dios, hermano. Continuemos, avancemos esta parte, versículo 14. No andaréis en pos de dioses ajenos. Ahí está hablando, hermano, de cómo nosotros podemos olvidarnos de Dios. ¿Sabe cómo? Esos dioses ajenos en este tiempo, hermano, lo va a explicar. ¿Quiénes son? Las religiones que están alrededor de nosotros, las cosas que hacen los vecinos, que no agradan a Dios. Esos son los contornos, porque lo va a decir en el versículo 14. No andaréis en pos de dioses ajenos, de dioses de los pueblos que están ¿a dónde, hermano? En vuestros contornos. La palabra contorno quiere decir alrededor. Usted quizás el vecino va a ser un gran bailongo, hermano. ¿Qué tiene él? Dioses ajenos. Cuidadito no me invita, porque usted ¿qué estaría haciendo, hermano? Inclinándose a los dioses ajenos. ¿Y qué le dice? Se le ha olvidado que de allí lo sacó Dios. Cuidado con olvidarnos de eso. Amén. Avancemos y terminamos esta primera parte. ¿Por qué no debo yo entonces caer en la idolatría, en que seguir lo que los demás siguen? Hermano, es que mire, todos van a tal parte, todos hacen eso en esta época. Pero le digo algo, amado hermano, todos excepto los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Entonces, como hijos de Dios, ¿qué nos está exhortando la palabra de Dios? No nos olvidemos que nosotros no somos todos. Nosotros solo somos ¿quiénes? Los hijos de Dios. Y como nosotros no se nos olvida Dios, entonces actuemos como escogidos de Dios, ¿correcto? ¿Qué dice el versículo 15? Porque el Dios
celoso Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. El Señor está hablando al pueblo acerca de no estar jugando. La palabra tentar, eso quiere decir. Muchas veces, hermano, la gente juega con Dios. Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque no quiero jugar con Dios. La pregunta es, ¿y qué crees que están haciendo? ¿Qué estará haciendo esta gente, amado hermano, cuando no está honrando el nombre del Señor Jesús? Bienvenido, hermano, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando yo digo, no, es que yo no estoy yendo a la iglesia porque yo no quiero jugar con Dios. Desde el momento en que yo no honro el nombre del Señor, desde ese momento, yo estoy jugando con Dios. Porque muchos dicen, no, estás jugando con Dios porque estás yendo a la iglesia. Mentira. ¿Y ellos qué están haciendo? La vida que tienen, ¿quién se las ha dado? Dios. ¿Y qué están haciendo con la vida? Jugando. ¿Por qué? Se les ha olvidado. Más a usted y a mí. No se nos olvide Dios. Amén. Estamos en Deuteronomio. Avancemos al capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, por favor. Vamos a tratar otro aspecto. Entonces, que no se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado. Que no se nos olvide que los dioses que tienen nuestros vecinos, quizás usted los ve que no les pasa nada, quizás usted los ve, amada iglesia, de que ellos hacen y deshacen, pero ellos no tienen en la misma fe que usted y yo tenemos. No nos contaminamos. Pero ¿qué tal si a mí se me olvida Dios? Empiezo yo a caer en lo que ellos están. ¿Qué más dice? Capítulo 11 de Deuteronomio, capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 11. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11. Vuelve a tratar el mismo tema. No sé si ya lo tiene. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Aquí va a tratar otro aspecto más. El aspecto de olvidarnos de qué? Del mandamiento. ¿Qué dice el versículo 11? Cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Para qué? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Aleluya. Exacto. Cuando yo no obedezco a la palabra de Dios, ¿qué estoy haciendo también? Olvidándome de Dios. Cuando diga, si aquí nadie me ve, ¿qué pasó con Dios entonces? Se me olvidó que Dios sí me está viendo. Así, amén. ¿Qué pasa, hermano, cuando digo yo, ay, hermano, si una vez al año no cae mal? Si todos lo hacen, ¿y por qué yo voy a ir también? Se me está olvidando cumplir la palabra de Dios. Se me ha olvidado que Dios es mi Padre. Se me ha olvidado que Dios es mi dueño. Se me ha olvidado de dónde me sacó. Y lo peor, hermano, se me ha olvidado su mandamiento. Cuando yo no obedezco a la palabra de Dios, ¿qué pasó? También se me olvidó el Señor. Sí, amén. Porque no solamente es aquello de que, yo sé que de Dios de dónde me sacó. Pues sí, pero si estoy volviendo allí, se me ha olvidado también. Estoy volviendo a la esclavitud, dice el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Va. Mucha gente, hermano, se le olvida. La gente queda bien con el hombre, la gente queda bien con los religiosos, la gente hasta busca cumplir ciertas normas religiosas, pero se le olvida agradar a Dios. Ellos dicen, no, yo voy a tal reunión, mis reuniones aquí, mi congregación aquí, mi organización, porque ellos dan un gran realce a la organización, pero se le olvida el mandamiento de Dios, se le olvida amar al prójimo, se le olvida, hermano, visitar a los enfermos, se le olvida ayudar a la viuda. Entonces, ¿qué está haciendo esta gente? ¿Se le olvidó el qué? La organización no, ¿verdad? La congregación mucho menos. Se le olvidó el qué? La palabra de Dios que hay que cumplir. Cuando Jesús vino, encontró religiosos, claro que sí, y muchos. Encontró gente que se vestía bien bonito religiosamente, pero a esta gente se le había olvidado el qué, el cumplir esa palabra. La conocían,
pero se les había olvidado practicar. Entonces el pueblo, hermano, había caído en religiosidad, y así podemos caer nosotros, y Dios nos está exhortando en esta mañana a tener ese cuidado. Cuidado con que no se olvide la palabra de Dios. Cuidado con lo que dice el versículo 11, cuidado de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Para qué, hermano? Para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Del versículo 12 va a poner unos ejemplos que pueden provocar que se nos olvide Dios. Y es lo que hablábamos también al principio, versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumenta. ¿Y qué va a suceder cuando la gente está bien sana? Cuando la gente está bien comida, está bien saciada. Y no solamente eso, hermano, tienen en abundancia vacas, tienen en abundancia cabras, y hasta chuchos tienen en abundancia. Y como tienen tanto en abundancia que no les duele nada, hermano, van para arriba y para abajo, van donde quieran. Pero ¿qué pasó? Se les olvidó lo más importante. ¿A causa de que esta gente se le olvidó Dios? A causa que no tenían necesidad. ¿Tenían necesidad de comer? No, dice que ahí comían. Y no solo comieron. ¿Qué dice el versículo 12 que acabamos de leer? No suceda que comas y te sacien. O sea, están gordos. Amén. Hermano, pero usted está más gordo que yo. Pero Dios nos ha olvidado primeramente de Dios. Amén, iglesia. Con solo que no se nos olvide el Señor. Dios quiere eso, iglesia. Dios quiere que no nos olvidemos de Él. Eso es lo que Dios quiere. Entonces dice el versículo, no suceda que comas, te sacies y edifiques buenas casas en que habites. O sea, ¿tienen necesidad de casas? No, son las mejores casas de la colonia. Son las mejores casas de la ciudad las que tienen. Miren, la gente que tiene las mejores casas en la ciudad van a la iglesia. No. La gente que come en restaurantes, bendito Dios, y Dios lo ha bendecido mucho, y usted va al restaurante y bendito sea el Señor, mi hermano, gracias. Pero quiero decirle algo. Si Dios no se le ha olvidado, usted siempre le va a dar la gloria a Dios. Amén. Así es, amén. Y si siempre le va a dar la gloria a Dios, eso es lo que Dios quiere. Que no se le olvide. Que no se le olvide eso. ¿Qué más dice el versículo 13, verdad? Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. 14. Y el problema es que cuando hay eso, ¿qué pasa con el corazón? Se hace grande. Se hace grande. Se hace grande. ¿Cómo ve la gente que tiene, hermano? Como que fuera un gran corazón, según ellos, ¿no? El corazón, ¿a dónde lo tienen? No lo tienen en el cuerpo, no, lo tienen más arriba de su cabeza. Se han hecho altivos. ¿Qué más dice el versículo 14? Estamos, ¿va? Y se enorgullezca tu corazón. ¿Pero a causa de qué se enorgullece la gente? Ese es el problema, ¿no? Junto con el orgullo va ¿qué? El olvido. Y como hay visto en el banco, y está su nombre, ¿verdad? Y tiene una cosa y tiene otra. Mire, amado hermano, eso provoca olvidarnos de Dios. Así dice el versículo 14, ¿verdad? Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que, otra vez, que te sacó de tierra de Egipto. Aleluya. Si nadie era, mi hermano. Si no era nadie. Si quien les dio la bendición tiene nombre, se llama Dios. Así es, amén. Quien lo sacó, mire, si nada era, mi hermano. Si chuña iban a la escuela. Así es. ¿Cuántos fuimos chuña a la escuela? Yo me acuerdo, fui chuña. Los primeros zapatos que llevé yo a la escuela, yo se los cuento a mi hijo y le da risa y no me cree. Fueron unos zapatos regalados y aquellas botas, los hermanos se han de acordar, las famosas botas de hule. Había una bota que llegaba hasta aquí, había zapatillas también.
Y había un amigo mío que te voy a regalar unos zapatos. Eran esas zapatillas de hule. Y que cuando usted, como si no se pone calcetín y camina, hacen bien feo. Ya se imaginan cómo le hacen, ¿verdad? Pero yo orgulloso que iba con zapatos a segundo grado. Porque a primer grado, mi chuña. Si de allí me ha sacado el Señor, ¿por qué me voy a avergonzar? Amén, hermano. Mal haría yo, ¿verdad? Pero si Dios ha hecho obra en nosotros, la gloria sea para Él. No nos olvidemos entonces de nuestro Dios. Dice el versículo 15, que te hizo caminar. Antes de que fueras prosperado pasaste el desierto. Antes de que tuviéramos zapatos íbamos chuña. Antes de que comiéramos frito, comíamos salteado, decía un pastor por ahí. Comíamos sancochado y de vez en cuando. Pero cuando ya hay abundancia, va a ir a la iglesia. Fíjese que no tengo tiempo. Hasta para el estilo, ¿verdad? Está con gracia. Hasta con gracia. Pero cuando no había. Y de ahí Dios nos ha sacado. Porque algunos que hoy tienen, hermanos, no quieren venir. Te les ha olvidado Dios. ¿Qué más dice el versículo 15? Que te hizo caminar por un desierto. ¿Y cómo será el desierto? Grande y feo, espantoso. La palabra espantoso quiere decir que daba miedo. Los desiertos a nadie le gustan. ¿Qué más dice el versículo 15? Lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones, y de ser donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca. Si el que nos sostenía era Dios, y el que nos sigue sosteniendo hoy, que tenemos, ¿quién es? Dios. Es Dios. Y cuando no había, dice que de una roca sacó agua. Si muchos de los que estamos aquí estamos viviendo tiempo extra. Así es, amén. Si el médico, hermano, cuando lo ve, y que no se ha muerto, le dice. Usted dirá, si es. Mire, hay algunos que el médico mejor se murió ya, y no ellos, porque están pidiendo misericordia. Amén. Usted llega a la clínica y está doctor tal. No nos estamos burlando de los doctores de ninguna manera, son una bendición para nuestra vida. Amén, iglesia. Pero hay algunos que son incrédulos y que le han decretado días de vida a la gente. Muchas veces ellos se mueren y no se muere el paciente, porque el paciente es creyente. Así es, amén. Porque no se le olvidó quién es el que le dio la vida. ¿Qué más dice el versículo? Y el 15 dice, ¿verdad? Y de escorpiones y de ser donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal valle. Dios hizo un milagro, Dios hizo una obra, y ahora se nos olvida. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Hemos visto aspectos, hermanos, en los cuales se nos puede olvidar Dios. Cuando estamos saciados, cuando no cumplimos su palabra. Ahora, hay un problema, hay una consecuencia y un peligro si se me olvida Dios. Y es el que vamos a ir ya entrando. Sigamos un poquito más. 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre. Aleluya. Si usted está pasando el desierto, yo he pasado el desierto. Y Dios me dio comida que mi papá y mi mamá no me dieron. Dios me sustentó allí. Ahí hay una palabra al final. Y la palabra que Dios quiere enseñarnos es un bien. Hermano, un bien está haciéndome el Señor con este gran problema, con esta gran enfermedad. Hermano, para usted sería un bien. Usted no sabe lo que Dios está haciendo. ¿Qué estaba haciendo Dios cuando estaba dándole maná al pueblo? ¿Sabe que el maná, hermano, solo se podía comer ese día? No podía guardarse. No podía usted, bueno, que en aquel tiempo ni refrigerador había. Voy a guardar un poquito. No se podía. Era para el momento. Y dice el versículo al final, 16 estamos, ¿verdad? Y probándote, ¿para qué me prueba el Señor? ¿Para qué estoy pasando la prueba? ¿Para qué? Para hacernos bien. La prueba que ha venido a mi vida, ¿qué está haciendo en mi vida el Señor? Bien. Yo no lo entiendo ahorita. Yo no lo entiendo ni lo puedo comprender humanamente.
Pero sí le aseguro que si Dios sabe por qué lo está pasando en esta prueba, la palabra me está garantizando que algo bueno está haciendo Dios en medio de esta prueba. Así me dijo el pueblo, no es palabra mía. Dios le dijo al pueblo que lo pasó por el desierto. Vuelvo a leer conmigo el 16 detenidamente. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote. ¿Cuántos nos estamos afligiendo por la prueba, hermano? Yo levanto la mano, me aflijo por la prueba. ¿Y qué más trae la prueba? La prueba que dice, y probándote. ¿Para qué dice que me prueba? Para la postre hacerte, aleluya. El final es la bendición. Ahorita usted está pasando la prueba, pero acuérdese, esto es para hacernos un bien. Así es, amén. ¿Y qué pasará entonces, hermano? Dios será glorificado. 17. Y diga en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído. Ese era el bien. Por eso es que nos pasan las pruebas, ¿verdad? Por eso es que pasamos desiertos, por eso pasamos dificultades, porque al final, cuando venga la bendición, no nos vayamos a enaltecer nosotros y digamos, no, hombre, si yo soy bien inteligente, que si 5 se sacaba apenas copiando. ¿Qué? Voy a andar diciendo, no, si yo era un gran catedrático, sí, pero antes pasé, si me pasaron, ¿por qué no me aguantaban los profesores? Nada de eso es Dios en su misericordia. Es la pura misericordia de Dios. Entonces, que no se nos olvide eso. Hoy andamos calzados, pero anduvimos sin calzado. Así es, amén. Hoy andamos donde hay agua, pero anduvimos en desierto, no se nos olvide. ¿Y qué pasa si se a mí me olvida? Y si no quiero, terminamos con estos últimos 2 versículos, 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Si Dios lo tiene bendecido, si Dios le ha dado capacidad, hermanos, es Él quien se las ha dado. No soy yo. Porque todos los que han dicho yo tal cosa, están sin nada como vinieron a esta tierra. Así terminan. Si hay gente, hermano, que quisiera que las maletas de pisto se las echaran en las cajas, ahí los hijos dijo, papá, esto no te sirve allá. Amén, hermanito. Cuando me mueran me echan mis joyas, cuál si hasta los dientes, si son de oro, se los arrancan. Así es. Oye, el hermano está burlando, si es cierto, iglesia. De ese diente bien sale un anillo, dice alguien. De ese diente bien sale un arito, ¿verdad? La gente así está en el mundo, hermano. Ojalá usted no, ¿verdad? Por eso, hermano, no es nosotros los que hemos alcanzado tal cosa, es Dios, que no se nos olvide. ¿Y qué pasa si se me olvida? Hay un peligro peor. Con esto termino. 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, ¿qué pasará entonces? Y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares. Mire, esto es peligroso, lo que dice al final del versículo 19. Yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto, que dice, mire la palabra yo lo afirmo es como diciendo, yo pongo mi sello. ¿Qué pasará si yo me olvido de Dios? Voy a perecer. ¿Qué va a pasar, hermano? Ay, ya no quiero ir a la iglesia, no quiero orar. A la Biblia hay que se la coma el rején. Hasta la regala, pues. Hizo a un lado a Dios, se olvidó de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Olvidarse de mí también. ¿Y qué me va a pasar? Pereceré, dice. Y eso tiene fin. Ese es un decreto cuando dice yo lo afirmo. Esa palabra es decir, yo lo aseguro. ¿Y qué es lo que me está asegurando si yo me olvido de Dios? Que pereceré. ¿Qué dice el Evangelio según San Juan capítulo 15? Separado de mí, ¿cómo? Nada. Dejen de orar. Dejemos de venir a predicar. Cerremos este local. Vayámonos para la casa. En 2 años quiero ver. A lo mucho, 1 año. A lo mucho.
Y si Dios nos ama tanto, a la semana nos trae una necesidad. ¿Para qué? Para que volvamos a Él. Porque separado de mí, dice la palabra de Dios, nada podemos hacer. ¿Qué nos está entonces exhortando el Señor? A no olvidarnos de nuestro Dios. Porque Dios es el que me sacó de la esclavitud. Porque Dios también es el que me ha traído aquí. Porque Dios también es el que me ha prosperado. Y me ha dado decretos que cumplir. Una forma de vivir diferente. Ir a la iglesia no cuesta. Ser religioso no cuesta. Lo que cuesta es seguir los pasos del Maestro. Iglesias pueden haber un montón. Y un montón pueden estar llenas. Así, amén. Ser cristiano, pues. Eso es lo que, entonces, cuando yo no la cumplo, me olvidan. Y lo último, el peligro que existe en olvidarnos de Dios. ¿Cuál es el peligro que existe? Que yo perezca. Sin ti, nada soy, dice la frase. Y es cierto, somos la pura misericordia de Dios. ¿Cuál era el mensaje principal? Cuidado con olvidarnos de Dios. Hemos aprendido algo esta mañana, hermanos. Amén.